Hola, buenas noches. Esto es A Dos Voces, una Dos Voces casi especial, ¿no? Sí, claro, Marcelo. A ver, un año de gobierno de Alberto. Qué rápido que pasa el tiempo. Un año tremendo. Pandemia pasó de todo. Y ¿Tiene algún resultado positivo, Alberto? Por eso, porque además yo creo que es el año menos pensado, ¿no? Él jamás pensó, primero, que iba a llegar a ser presidente, que iba a ser candidato, porque ganó la presidencia, no pensó que iba a tener un primer año como este. Pero te digo una cosa, el primer balance no fue de Albert, el primer balance fue de Cristina. Sí, hoy hizo un balance, ¿no? Donde fue un balance un poco insólito en el sentido de que evaluó lo que hizo el Senado. Bueno, está bien, ella es presidenta del Senado, las leyes se aprobaron, muchas leyes que ella puso como algo muy positivo y muchos consideran que no es tan positivo, algunas leyes económicas, pero bueno, está dentro de la lógica. Evaluó también el Poder Ejecutivo. Sí, la relación, a ver, si hablas con ella te va a decir, yo lo hice como presidenta del Senado y evaluó la relación con los otros poderes. Claro, y después utilizó casi la mitad de la evaluación para hablar contra la Corte Suprema de Justicia, no lo mencionó por el nombre, pero hizo alusión a cada uno de los... Al único que creo que mencionó fue a Maqueda, después al resto hizo una alusión durísima contra la Corte, Lorenzetti, contra el presidente de la Corte. Sí, ¿no? Y contra los miembros del Poder Judicial, ¿no? Lawfare, que dice ella, que por eso ella considera que se la está persiguiendo, pero bueno, esto es lo que muestra que en este año de gobierno de Alberto, Cristina Kirchner, más allá de sus funciones en el Senado, tuvo un objetivo y es aliviar su situación judicial. Sí, cosa que no ha logrado y me parece que en la carta que escribió hoy se nota que no ha logrado, por eso se tira con todo contra el máximo tribunal y además, digamos, como caliente con el tema de vudú, ¿no? Sí. Lo que hay que decir que la Corte Suprema ratificó una condena que se viene ratificando en cada instancia de la justicia y además Cristina Fernández de Kirchner obligó de alguna manera a muchos funcionarios, a gente joven que quizás no tiene nada que ver con ese pasado, como es Cafiero, como es Guado de Pedro, por ejemplo, a salir a defender a un vudú que está hasta las manos. Sí, pero además, Marcelo, si vos hablabas con gente de la cámpora, dirigente importante, te decían, no te confundas, a nosotros poco nos importa vudú, acá el tema es Cristina. Lee, te dicen, las críticas a vudú en realidad como la crítica a lo que hicieron con vudú como una defensa de Cristina. Sí, claro, efectivamente, porque digamos, vudú ya fue polémico su designación. Y además nunca lo dijo. Además fue bien digerido por la cámpora. Hubo una solicitada donde habla Lawfare y hablan, esto es un castigo porque estatizó las jubilaciones. ¿Qué tiene que ver? O sea, no. La investigación es por chicones, por intentar quedarse con la fábrica de hacer billetes, nada más, ¿no? Pero bueno, época de balance. Por eso tenemos un programa donde vamos a analizar qué es lo que pasó en este primer año tan difícil para Alberto Fernández y para todos los argentinos. Y una noche también especial porque es víspera de tratamiento del aborto, también de la ley del aborto. Obviamente lo vamos a tratar acá. Ya está en nuestro estudio Cynthia Houghton, exdiputada nacional. En instantes va a llegar Vicky Donda, también vamos a hablar con ellos. Y todo lo que tiene que ver, tenemos gente muy importante y mucha gente importante. Mira, porque vamos a analizar el año de gobierno de Alberto Fernández con Artemio López, con Victoria Tolosa Paz, con Julio Bárbaro, con Hernán Lombardi y con Alfredo Cornejo. Está bien, y también le vamos a preguntar a Vicky Donda y a Cynthia Houghton, ¿no? Sí, claro, por supuesto, de este año. Te digo una cosa, está la vigilia en el Congreso. ¿Qué dice el oficialismo, el kirchnerismo, que le van a sobrar los votos para aprobar en diputados, darle media sanción a... Yo la información que tengo, porque viste que dice está muy parejo, la información que tiene el gobierno que tiene un aire bastante importante en diputados, yo te diría que podría ser una diferencia entre 13 y 15 votos, y lo que no se sabe el Senado, hay una... Claro, lo que Cristina no quiere es tener que desempatar ella. ¿Te acordás de Cobos? Sí. Algunos dicen que Cristina podría desempatar. Sí, ella hay mucho lobby sobre los senadores, hay mucho lobby sobre los gobernadores también, para que no pase eso, porque Marcelo, en la Cámara de Diputados dice, el oficialismo dice, como base tenemos 123 votos, hay 24 indecisos. Lo que te decían esta noche, vos pensás que no vamos a tener 6 votos para llegar a 129, vamos a tener el doble, y coincide con lo que vos me estás diciendo, que estarían en condiciones de llevarse por lo menos la mitad
por lo menos la mitad de esos 24 indecisos. Hay un informe que le han hecho a Alberto Fernández que no es lo que dicen, ¿no? Porque lo que dicen es que la declaración oficial está muy parejo, estamos un par de votos arriba, que el oficialismo tendría entre 132 y 134 votos. Y en contra del proyecto del aborto habría 117, 119. Digamos, varía, con lo cual la máxima diferencia al día de hoy serían 17 votos a favor de la ley. Y después el Senado... Es un misterio. Mira, por eso la Iglesia, que por supuesto la Iglesia qué opinión tiene en contra de la legalización del aborto, el episcopado, acá y los obispos se están moviendo y mucho. Por supuesto que ellos tienen el guiño del Papa Francisco. ¿Y dónde se está moviendo, Marcelo? Saben los obispos que en la Cámara de Diputados es muy difícil que esta ley no salga, que no tenga media sanción. Entonces, el poder de los obispos se está haciendo sentir en el Senado de la Nación. Es ahí donde el episcopado de la Iglesia Católica está poniendo sus fichas. ¿Y Cristina por qué votará? Si tiene que decidir. Es una muy buena... Se supone que no va a defraudar... Mirá que no me gusta mucho este proyecto. Se supone que no va a defraudar a la militancia. Se supone que, digamos, si es coherente con su frente político, votaría a favor, pero... Por eso quiere asegurarse el quórum propio y los votos propios para que salga la Y ella preferiría no tuviera que votar. Estamos con todo el debate, hoy un debate a fondo, hay muchísimos temas para tratar. Obviamente la cuestión de fondo es el año de gobierno de Alberto Fernández. Un año de gobierno que estuvo marcado nada menos que por una pandemia histórica y una cuarentena, ¿no? Estos son los principales hechos de este año de gobierno de Alberto Fernández. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato ciudadano social. Nos hemos reunido todos hoy para delinear las principales políticas sociales, empezando por el tema central, y hemos conversado entre todos que es Argentina contra el hambre. Imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas. Mejorar la situación de los que peor estaban es atender, en este caso, la situación de los jubilados. Una hipótesis a veces un poquito sobredimensionada mediáticamente, pero bueno, también estamos haciendo todo lo necesario para estar tranquilos. Tengo el orgullo de haber convocado al gobierno a numerosos científicos y científicas de Argentina. Somos un gobierno de científicos, no deseos. A toda la Argentina, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Todos tienen que quedarse en sus casas. Hoy Argentina no puede pagar nada. No está en una situación en la cual eso se pueda sostener. Lo que proponemos es cambiar la estructura de deuda que Argentina tiene actualmente. La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgosa, donde el contagio y la contaminación puede darse con muchísima facilidad. Y ella sabe genuinamente que lamento profundamente lo que le pasó a su hijo. Y yo quiero tanto como ella saber lo que pasó con su hijo. El día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vincentiano. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas. Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una justicia independiente. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Hemos alcanzado un acuerdo con un grupo mayoritario de acreedores externos de la República Argentina. Es un paso muy importante en el proceso de tranquilizar a la economía argentina. La ciudad de Buenos Aires
Entonces va a seguir recibiendo del Estado Nacional los recursos necesarios, pero ese punto en exceso que estaba recibiendo vamos a transferirlo a ese fondo. Nos sacan fondos de un día para el otro en el medio de la pandemia. Metropolitana de Buenos Aires, que es el único lugar geográfico de la Argentina que desde el primer día hasta aquí se mantuvo en aislamiento social obligatorio, ahora pase a una etapa de distanciamiento social preventivo y obligatorio. 133 afirmativos, 115 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Enviaré al Congreso de la Nación 2 proyectos de ley. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuánta cosa? Yo te digo una cosa. Hicimos un resumen, ¿no? Sí. Los que se especializan en economía, la pandemia, los otros temas que están económicos detrás de la pandemia, claro, fueron difíciles también. No, seguro. ¿no? Obviamente todo marcado por la pandemia. Hernán Lombardi, ¿cómo califica el gobierno de Alberto Fernández en un año? Teniendo en cuenta que se han quejado de todo lo que ustedes dejaron a este país. Sí, a mí me parece que hay una devaluación del valor de la palabra y una permanente contraste entre los hechos y el relato. Podemos tocar cualquier tema, en cualquier tema podríamos decir lo mismo. Y un fuerte contraste con lo que nosotros pensamos en valores. Vamos a agarrarnos algún tema. Jubilaciones. El presidente, lo vi recién, decía, vamos a tocar, a mejorar a los jubilados. Con la fórmula que nosotros nos tiraron, 12 toneladas de piedras en diciembre de 2017, esa fórmula hubiera significado hoy, para este año, un aumento del 42% en todas las categorías. 42%. Significó, en cambio, para la categoría mínima tuvieron solamente un aumento del 35%. Y para el máximo un 24%. Quiere decir que a la mínima le comieron, con respecto a esa fórmula que no le gustaba, 1.000 pesos por mes. Y a la máxima 18.000 pesos por mes. Vamos a otro tema. Educación. Para ellos los temas centrales. Educación. Yo creo que el ministro de Educación de un país tiene que trabajar para que las escuelas estén abiertas. Su única obsesión es que las escuelas estén abiertas. Por supuesto que con el marco sanitario adecuado. La verdad es que perdimos un año de clase. Y después te lo quieren comparar con otros países del mundo. Yo me he tomado el trabajo de estudiar otros países del mundo. Cuando un país del mundo vuelve para atrás, por ejemplo España, volvió para atrás con el 0,4% de las aulas. 0,4%. Italia no llegó a volver para atrás en el 2% de las aulas. Acá perdimos un año de clase, lo perdimos. Si vas, entonces ante cada variante vos ves, y para obviamente el tratamiento sanitario. Lamentablemente, tristemente, estamos entre los 10 países con más muertos por millón de habitantes. Ese es un número. Hernán reprueba la gestión del gobierno de un año. Ampliamente, yo creo que fue una enorme falsedad que se dijo en un primer momento. Y además, yo diría, hay muy mala gestión en cada una de las áreas. No encontrás un área que vos decís, bueno, educación es una catástrofe, pero lo que están haciendo en ambiente, o lo que están haciendo en ciencia y técnica, son los sueldos más bajos de los científicos del gobierno científico los últimos 16 años. Digo, esa es la verdad. Tolosa Paz, a ver, lo escuchó recién Hernán Lombardi. Cuando llega Alberto Fernández al gobierno se queja de precisamente lo que dejó Macri. ¿Qué balance hace usted? No, en principio nos hicimos cargo de una situación inédita y excepcional en la República Argentina, que fue la pandemia. No hay que perder de vista no solamente el enorme esfuerzo del gobierno, sino que al revés de lo que expresa Lombardi, si hay algo que muestra el video es la contundencia y la coherencia del presidente en su inicio de la gestión el 10 de diciembre y el 1 de marzo ante el Congreso Nacional, diciendo
empezar por los últimos para llegar a todos y a todos los argentinos. Esa simple frase muestra a las claras cuáles fueron las prioridades de este gobierno. Claro que para Cambiemos, que nos dejó obviamente un país destruido, con pérdida de no solamente el poder adquisitivo de aquellos que sobrevivieron a conservar el trabajo, sino fundamentalmente a los 240.000 empleos formales que se destruyeron con un modelo económico que cerró 25.000 pymes, que destruyó el empleo formal y que castigó no solamente a los sectores del empleo formal, que se les deterioró el salario, sino justamente a los jubilados. Esta nueva fórmula va a recuperar los mejores años de los jubilados y jubiladas en la República Argentina. Ahora esa recuperación no es inmediata. Ese escalón de la recuperación de los jubilados y los trabajadores formales e informales en la Argentina nos va a costar muchísimo, porque destruir es muy fácil, pero construir capacidad de adquisición del salario, las jubilaciones y los informales de la Argentina nos cuesta, por supuesto, muchísimo tiempo. Con respecto a las evaluaciones de lo que fue la pandemia, yo la verdad que me quedo sorprendida porque hemos visto un presidente que ha consensuado cada una de las decisiones en pandemia junto a los gobernadores de Cambiemos y junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que en todo caso había que preguntarle a Rodríguez Larreta por qué cada anuncio lo hacía junto al presidente, por qué al gobernador Morales, por qué al gobernador Suárez, por qué al gobernador de cada una de las provincias fueron sistemáticamente acompañando el ASPO y el DISPO en la medida que íbamos sosteniendo el sistema sanitario que había sido destruido por quienes hoy critican la construcción de 12 hospitales modulares. Usted lo aprueba, la verdad no solamente lo aprobamos, sino que nos hacemos cargo de que fue una situación de extrema excepción y la hemos manejado con muchísima responsabilidad, con el dolor que implica saber, por supuesto, que en la Argentina descendió el PBI como descendió en toda la región y en el mundo. ¿Usted considera la oposición pero no coincido con esta mirada crítica? ¿Es ingrata con esta evaluación que hacen? No, creo que es una evaluación meramente oportunista, buscando justamente llevar agua para no sé qué molino, porque el molino de Cambiemos es un molino que ha traído pobreza, desocupación y exclusión en la República Argentina. A ver, vamos a preguntar a un radical como Cornejo la evaluación que hace, ¿no? Porque cuando el oficialismo habla, los pone a todos en la bolsa, a los radicales, a los macristas y a los seguidores de Carrió. La verdad que la evaluación del gobierno es mala y el año ha sido muy malo, ¿no? Es decir, yo escucho a los funcionarios del gobierno, al propio presidente decir el enorme esfuerzo que ha hecho el gobierno en pandemia. Acá el que hizo el esfuerzo en pandemia fue la clase media argentina, que soportó una cuarentena poco inteligente y además de eso, y además con resultados sanitarios, porque se puede decir cualquier cosa, pero hay un registro público de números concretos. Somos un país que estamos en el ranking de los que más muertos tiene por millón. En lo sanitario entonces funcionó mal. En lo económico se dice todos los países de la región cayeron, es cierto, pero la Argentina, solo Perú ha caído más que la Argentina. Solo Perú ha caído más que la Argentina. La Argentina ha caído mucho más. Yo creo que el gobierno debería mirar esto con mayor humildad y decir que no todo ha sido un éxito y por supuesto buscar consensuar los temas, la estrategia actual, la estrategia pasada no ha sido consensuada, ha sido impuesta. A los gobernadores en general se les impuso y la verdad que la cobardía de muchos de los gobernadores es el gobierno más antifederal de la historia de la democracia esta parte. Concentra recursos, solo tiene la máquina de hacer dinero ellos y resulta que le imponen políticas a los gobernadores. Por supuesto, la mayoría de los gobernadores pero ojo no que tiene... ahí está Morales, está Valdés, está Rodríguez Mirá, Larreta. esté quien esté, al gobernador Suárez lo quiso hacer volver a fase 1 Alberto Fernández y eso es conocido, por favor. O sea, cambiar la realidad así porque sí, la progresión de casos en AMBA estando cerrada, es la misma progresión de Mendoza estando semiabierto. Pero son los números. Yo no sé qué quieren convencer solo con relato, ¿no? ¿Por qué no vamos a los números? Claro. Efectivamente, ¿cómo se manejaron los números? Julio, ¿cómo lo evalúa políticamente al gobierno? Lo evalúo con dolor, porque yo camino la calle todo el día y la gente que me para está viviendo una desesperanza, y una desesperanza de la dirigencia política en general. Alberto prometió la unidad y nos lleva a discutir la justicia y el aborto. Y son dos elementos que nos llevan a la fractura. La sociedad necesita seguridad, necesita trabajo, la Argentina necesita producir
Y eso solo es posible en un diálogo con la modificación de la justicia. Y el aborto, lo que vamos a profundizar es una división que nos va a hundir un poco más. Yo tengo claro que mientras un pedazo piense que se va a imponer sobre el otro, la decadencia argentina no se detiene. ¿Pero tenía esperanza usted? Porque se había manifestado favorable. Yo hasta ahora me manifesté con esperanza a Macri y la desesperanza me llevó a Alberto, me junté con Alberto y le dije, todo lo que hagas por la unidad lo trabajo. O sea, la esperanza la tenía. Después uno espera los hechos. Claro. Artemio. ¿No será la piedra Julio que todos... Bueno, no, de todas maneras yo pienso que depende del cristal con que se mire. Lombardi habla de jubilaciones, podríamos decir que este gobierno detuvo la caída de casi 22 puntos en el poder adquisitivo real de jubilaciones y pensiones. La puso en línea con la inflación, un poco por arriba, porque dio bonos, 35,5 para la jubilación mínima, pero Macri le hizo caer 22 puntos. Ya con detener la caída y volverla a poner en los estándares que la puso el gobierno, tiene para mí aprobada largamente esa materia. Con respecto a la pandemia, bueno, se hizo lo que pudo en un país devastado donde el gobierno anterior no dejó ni Ministerio de Salud. O sea, parece que estuviéramos heredando un cantón suizo nosotros. Heredamos una toldería realizada por el gobierno anterior. Por lo tanto, creo que también, más allá de las circunstancias difíciles, el exgobernador lo señaló claramente, hay números que son complejos, la verdad que el gobierno hizo todo el esfuerzo posible para que primero el sistema no colapsara, porque el sistema estaba en condiciones de colapsar por la forma en que lo dejó el gobierno anterior. Por lo tanto, un año muy difícil, el gobierno hizo lo que pudo, hizo bastante, queda muchísimo por hacer, heredamos un nivel de concentración del ingreso inédito. Macri dejó el 33% del ingreso lo recibe el 10% más rico, después del proceso macrista. La brecha entre ricos y pobres la llevó a 24 veces, estaba en 18 cuando se fue Cristina. Fue un desastre. Después de un desastre uno no puede, además con el tema de la pandemia, no puede esperar que el gobierno resuelva los temas de agenda, todos los temas que hay. Hay por resolver muchísimos, va a haber obviamente un año muy difícil, pero hay que imputarle al gobierno políticas muy acertadas. La del ministro Guzmán reestructurando una deuda demencial que realmente solo sirvió para la campaña de Macri. Se fugaron casi todo el préstamo del Fondo Monetario. Haber reestructurado eso, haber dado un plazo de oxígeno de casi 4 años con los acreedores privados y establecer un vínculo maduro con el Fondo Monetario, me parece que es un logro en medio de una circunstancia. Yo no conozco una circunstancia más difícil para un gobierno que esta en todo, no soy, digamos, no soy joven, nunca había algo tan complejo de resolver como el momento que transita la Argentina. Victoria Donda, usted llega a esta etapa de los gobiernos argentinos como una aliada del oficialismo, como una aliada del gobierno. ¿Qué evaluación hace? Bueno, la primera evaluación es que no nos podemos olvidar el contexto mundial en el que estamos, ¿no? De quienes estamos acá, no sé cuántos vivimos una pandemia de estas características, con el agregado de la conectividad que genera una circulación del virus muchísimo mayor. Y en estas circunstancias, habiendo llegado al gobierno en un estado que había desmantelado la salud pública, la verdad es que mi valoración es que tenemos funcionarios y funcionarias valientes. Justo están pasando las imágenes de Guzmán. Renegoció la deuda que nos habían heredado los funcionarios del macrismo mientras tomaban sol en alguna playa de Brasil. La verdad es que a veces parece que estamos viviendo en una burbuja y que no vemos lo que pasa en el resto del mundo. Argentina, los números son malos, y sí, la verdad es que a nadie, y yo entiendo y me pongo en el lugar de la gente, que a nadie le gusta estar pasando este momento. La cuarentena llevó a lugares que la verdad de mucha desazón y ganas de empezar a producir nuevamente, pero también veníamos de 4 años de macrismo, de desmantelamiento sucesivo uno detrás de otro. Los primeros meses sirvieron para reacondicionar hospitales, construir hospitales como se hizo en Hurlingham, por ejemplo, donde se construyeron hospitales, y eso permitió, yo vengo de Tucumán, que hoy haya una ocupación de las camas de un 45% y el resto está libre. Entonces,
hablar desde un gobierno que eliminó el Ministerio de Salud, hablando de me parece ya medio una falta de respeto. Sí, yo no hablo desde justamente ni de un gobierno ni de otro, sino que quiero hablar desde el lugar ciudadano, porque de todo lo que ustedes mostraron, vos sabés que me quedo con la imagen de los banderazos. Hubieron muchas marchas. Sí, de hecho, bueno, la semana pasada también con el tema de la defensa de la vida, no se mostró, pero en 500 ciudades el pueblo se levantó y le dice basta. Y la verdad es que si uno ve lo que la ciudadanía estaba reclamando, que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, con la pobreza, con una basta de grieta, basta de estos políticos que no están respondiendo a las necesidades de la gente. Yo me quedo con eso y creo que hay que prestarle atención. Es más, creo que el gobierno ninguneó justamente estas marchas porque es preocupante que no sea un sector el que los estuvo movilizando, sino que fue la propia ciudadanía. Y si vos me decís también qué pienso de este gobierno, y es que es un fracaso tras fracaso. Fracaso institucional, hay un doble comando que ni ellos mismos se sienten cómodos con este doble comando. Es un fracaso en la economía, más del 14% de la caída del PBI. La baja del empleo, vos sabés que el otro día me reuní con varios sindicalistas, Dante Camaño, también estuve con el propio Moyano, y están preocupadísimos, porque a fin de año cuando la gente se dé cuenta de los trabajos que perdieron, de los negocios, los locales, estamos en la ciudad de Buenos Aires, me decían justamente los gastronómicos que casi el 50% de los bares, restaurantes, están cerrados ya o si no se terminarán de cerrar a fin de año. Entonces, lo que digo es, ¿y las prioridades de este gobierno cuáles son? Lo decía Julio Bárbaro, instalar ahora el debate del aborto cuando necesitamos más que nunca que los argentinos estemos unidos y nos instalan otra grieta. Yo creo que esta última grieta va a ser el detonante del fracaso total de este gobierno. Ahora después vamos a tratar el tema del aborto, ¿no? El tema, Cintia marcaba el tema del doble comando. ¿Esto lo complicó Alberto Fernández? No, para nada. Primero, para nosotros no hay un doble comando, hay un gran frente Hoy de todos. Cristina salió a tirarle un yo creo que a la Corte Suprema. Yo creo que la oposición está esperando claramente. Hay muchos sectores que apuestan a la división de Alberto y de Cristina. No han entendido todavía que Alberto y Cristina son obviamente una mujer y un hombre con posiciones diferentes en muchos temas, pero un acuerdo estratégico de cómo se reconstruye la República Argentina. Entonces sigan buscando diferencias entre ellos, capaz que los entretiene, les gusta pasarse muchas horas dibujando algunas historias que no son ciertas. Y claramente tenemos un gran presidente y una gran vicepresidenta que en los temas centrales de la República Argentina se han puesto de acuerdo. La reconstrucción de la Argentina, la producción, el crecimiento de la Argentina va a venir de la mano primero de la gran tarea que hizo Guzmán. Acá la verdad que a veces se pasa muy por arriba, pero hubo voces de la oposición que primero daban cuenta de un estallido social iniciada la pandemia que no ocurrió, una hiperinflación. Los señores que nos dejaron un país con 53.8% y sin pandemia nos siguen señalando como un proceso que eso no ocurrió. Luego apostaron a la desconfianza. Martín Guzmán logró no solamente un acuerdo extraordinario con los acreedores, sino fundamentalmente sacarnos una mochila de 37.000 millones de dólares que íbamos a tener que pagar todas y todos los argentinos. Entonces yo creo que claramente Alberto y Cristina tienen una mirada compartida, tienen por supuesto posiciones diferentes con respecto, por ejemplo, al gabinete, por ejemplo, a otras cuestiones porque son diferentes personas, pero coinciden en el norte y en ese norte también se incluye Sergio Massa y creo que esas posiciones son las que Cambiemos no tolera, porque mientras nosotros llegamos unidos como un frente electoral heterogéneo, pero con una mirada de reconstrucción de la Argentina, a Cambiemos se le pone cuesta arriba, porque claramente el proyecto de ellos es endeudar a la Argentina, el fracaso del sistema industrial PYME y, por supuesto, la Argentina federal. No existió bajo el gobierno de Mauricio. Un gobierno de coalición, perdón. La diferencia por ahí con el macrismo es que el PRO lo que hizo con la UCR es hacerlo servir el café. Digo, yo que estuve en la Cámara de Diputados, realmente veía el maltrato del PRO hacia el partido de la UCR y daba un poco de... A ver, ¿Cornejo le sirvió en el café a ustedes? ¿Ustedes le sirvieron el café al macrismo? Yo en esos 4 años fui gobernador de una provincia de la cual me enorgullezco. Hice una política de infraestructura en salud que es ejemplar. Sostuve las funciones
más importantes del Estado provincial, que son la educación, creciendo la matrícula del sector público. Tuvimos políticas inclusivas en todos los aspectos, haciendo funcionar al Estado. Y todo lo hice durante esos 4 años de mandato. Y sin reelección, sin la concentración del poder. Y la verdad que en esos 4 años, las provincias, incluidos los gobernadores peronistas, registro público, no relato, vienen y dicen cualquier cosa en cualquier lado, sin sustentarlo en cifras, creció los recursos a las provincias, a todas. Es más, la crítica del radicalismo, entre otras, a Macri, la crítica fue que todos los gobernadores peronistas hoy día están alineados, temerosos de Cristina, para que les tiren un hueso más en fondos extraoficiales y no de la COPA, que ha caído la coparticipación y la participación de las provincias con respecto a los recursos nacionales en el año que lleva de mandato, ¿no? Entonces, acá la verdad que se quiere explicar los fracasos de la Argentina en los últimos 4 años de Macri. Bueno, si les sirve para el relato actual, pero del 2010, en el primer año de Cristina, que hay recesión económica en este país. Técnicamente recesión económica. Del 2010, que la Argentina no crece. Del 2010, del tercer año de Cristina, que no crece la Argentina. Producto Bruto Interno, INDEC, registro público, hasta la fecha, no hemos crecido. Entonces no es un problema de los últimos 4 años. Pero ustedes asumieron, ustedes asumieron diciendo que iban a hacer crecer, 2015, nosotros y dejan a la Argentina con un 56% de inflación. Macri dijo 2.5 de crecimiento. Se olvidaron. 2.15 contra el año anterior, pero acá no es el problema. Acá lo que hay que analizar es la mirada larga. Si realmente quieren sacar al país adelante, ahora si quieren ganar un debate en a 2 voces, delen con esos argumentos. Pero sacar al país adelante, sacar el país adelante, requiere mirar el largo plazo y mirar cómo fueron estos últimos 10 años de deterioro económico y pauperización de la Argentina en el conurbano bonaerense, que administraron 10 años, pero el país en 10 años. Y en muchos mirar a largo plazo no es mirar los últimos 10 años. Mirar a largo plazo implica mirar, si querés poner un punto, desde la recuperación de la democracia hasta hoy. Y sí es cierto que hay un núcleo duro de pobreza que nadie ha tocado. A ese núcleo duro de pobreza que Macri le prometió que iba a terminar, prometió pobreza cero, nos dejó un 56% de inflación, que la estamos bajando a pesar de la pandemia. Delen con Macri, que no van a resolver nunca los problemas de la Argentina. El kirchnerismo bajó la pobreza de 54 puntos a 20. No todos los gobiernos son iguales. A ver, vamos a escuchar a Lombardi, que está bien al lado de Macri. Yo digo de que no todos los gobiernos son iguales y no se puede imputar. En el ciclo largo no se pueden refugiar buenos y malos gobiernos en nombre de un ciclo largo. La realidad, vamos a los números. La realidad. Estoy de acuerdo. Sí, vamos. Vamos, porque si no, es cierto, yo coincido totalmente con lo que dice Alfredo. Aquí eran los números. Con la fórmula de Macri, hubieran jubilados ganado más este año. No me inventen cosas chinas, que la fórmula, que la recomposición. Pero Hernán, perdieron 22% real. Déjame terminar, por favor. Vamos a los números. 1.000 pesos por mes. La mínima y 18.000 la máxima. Y por supuesto, porque acá el que dice la máxima parece que estuviéramos hablando de los mega ricos de la Argentina. No, siempre está esta tendencia de nivelar hacia abajo y jorobar a la clase media, como decía Alfredo, pues estamos hablando de jubilaciones de 45, 50 mil pesos. Sobre esos, la quita fue mucho más grande. Una segunda cuestión es que la pobreza está en el 44,2%. Creció, ¿qué van a hacer? Nos duele a todos que haya crecido, pero les creció la pobreza. ¿Qué vas a hacer? Bueno, y tenemos la caída del Producto Bruto más grande. La combinación Producto Bruto y cantidad de muertos por millón es una de las peores de la Tierra. Bloomberg te decía, es la segunda peor manejada. Está mal. Ahora, de nuevo,
Si ustedes quieren salir a la calle y decir, la Argentina es una fiesta después de un año Alberto, díganlo. Me parece que los argentinos piensan cosas diferentes. Pero ¿quién dijo? Nadie decir en medio de una pandemia en la Argentina. Nadie estás atentando la inteligencia nuestra. Nadie dijo que esto es una fiesta. Piensan cosas diferentes. Yo digo, la gestión ha sido mala. Ha sido mala. Ha sido malo en lo económico, malo en lo educativo, muy malo en lo sanitario, y con respecto a lo que se dice, voy a decir, en lo sanitario, a la respuesta Ministerio y Secretaría, te lo voy a decir francamente, prefiero 1000 veces a Rubinstein, secretario de Salud, que a González García, ministro, dado la gestión que fue. 4 millones. Eso. La verdad, Lombardi, está bien, cada uno. La verdad, Lombardi, todas las opiniones, por supuesto, son respetables. Habrá gente que a usted no solamente los ha votado, sino que posiblemente el año que viene, gracias a Dios y en democracia, tener la posibilidad de volver a poner a prueba qué proyecto de país tiene Cambiemos, el mismo que se fue hace un año y que destrozó la Argentina. Rubinstein dejó 4 millones de dosis de vacuna en un depósito que fueron encontrados. Eso es falso. Sumieron, eso no es falso, eso es verídico y está denunciado. Por otro lado, ustedes hablan y siguen hablando del tema de las jubilaciones, como si encontraran algún tipo de número que puedan ocultar. La caída, como dice Artemio, del poder adquisitivo real de los jubilados fue estrepitosa, 22%, pero no solamente eso, sino la quita y el ajuste que han hecho de las prestaciones de los medicamentos, que todos sabemos lo que significa en la canasta básica de los jubilados. No solamente el tener el dinero, sino tener el combo de medicamentos gratuitos que vuelve a dar el PAMI con las prestaciones del PAMI. Pero además, la tercera cuestión que es clave, la tercera cuestión que es clave, Lombardi, las tarifas en la República Argentina, que si había un sector que claramente castigaban, eran a los jubilados y jubiladas de la República Argentina. Nosotros no estamos en el mejor de los mundos. Nosotros nos hacemos cargo de una pandemia tremenda, pero al mismo tiempo tratamos todo el tiempo de proteger el poder adquisitivo del salario de los jubilados y jubiladas con los medicamentos, las prestaciones y las tarifas. Nos tienen encerrados. Ninguna de estas cosas han sido abordadas con ustedes cuando fueron gobierno. Después lo hemos escuchado a Julio Bárbaro. No, es que digo, no se hacen cargo de la pandemia. Digamos, la gran política que descubrieron es tenernos encerrados. No es la gran política que se descubrió, es la única política mundial, Cintia. Que no haya educación. Es la única el único país que no tuvo educación en todo el año. No, perdón. Preguntarle a la porque si además desinformamos tenemos un problema. Desinformamos, pero por favor. Estamos desinformando. Todo el programa que fue de los macrismo, países nórdicos, de la gente. estrella por llevar adelante una política disruptiva que era no tener pandemia, hoy tiene pandemia. Hoy lo que está haciendo es precisamente decirle a la gente que se quede en la casa. Nadie encierre a nadie, nadie encerró a nadie. Ustedes hicieron todos los banderazos que quisieron. ¿Cómo que nadie encerró a nadie? Te recomendaban que te quedes en tu casa para el gobierno cuidarte. Seguramente pero no, por ahí visto vos no fotos, crees en eso, vos no crees en eso. Hicieron un montón de banderazos, nadie se los impidió. Entonces, todos esos banderazos que se hicieron, que nadie los impidió, la quema de barbijo me encantó. Agradezco a todos esos ciudadanos que se movieron. Entonces, todos esos ciudadanos que se movieron y que se siguieron moviendo y que siguieron estando en la calle, dejemos de reclamar que están encerrados, no están encerrados. Ahora, ahí sí, los una mayoría están encerrados. Pero ahora no me grites que los chicos están encerrados, preguntale, ¿vos tenés hijos? Sí, tengo ¿Están una yendo hija. a la escuela? Sí, tengo una hija y sí está participando por Zoom porque los maestros y maestras están trabajando. ¿Y vos en qué momento? ¿Porque tenés ayuda en tu casa? Porque la verdad es yo que... la ayudo y le enseño a mi hija. Pero tenés que trabajar también para todos nosotros. Si querés, después hablamos de nuestra vida. Después de nuestra vida privada hablamos afuera, si querés. Es que estamos hablando de la vida privada de los argentinos. Lo que sí quiero decir es que los argentinos y argentinas tienen que saber que las medidas que tomó el gobierno garantizaron que el sistema de salud no colapse, como estaba diciendo Victoria Tolosa Paz, que el sistema de salud no colapse, porque nos habían dejado un sistema de salud desmantelado. Economía, y en eso sí, colapsaron las familias. Y en eso sí que el sistema de trabajo. salud, la verdad, es un lujo. Vamos a llevar adelante la campaña de vacunación más grande de la historia argentina. Va a ser histórico lo que se va a hacer este verano. Se calcula que más de un 20% de la población a fin del verano va a estar inmunizada. Los de riesgo, no va a ser obligatoria la vacunación. Encontramos cuando llegamos al Ministerio de Salud vacunas tiradas, dispositivos anticonceptivos tirados y arrumbrados en algún lado. La verdad es que ¿fue acertado o no lo que hizo Alberto Fernández este año? A mí me parece que yo fui diputado en el 83. Votamos 800.000 cajas PAN. Dijimos, es coyuntural. Los pobres no llegaban al millón. Hoy estamos en los 20 millones de pobres. Discutir los últimos 10 años solo
Es un error. La sociedad argentina, la dirigencia política, tiene elementos de decadencia. De 1 millón a 20, hay una decadencia que va más allá de cada uno de nosotros y donde cada uno de los gobiernos, peronistas, liberales, del PRO, radicales, tiene su parte de culpa. Porque pasar de esa decadencia, digamos, yo en el 73 había 4% de pobreza. No había un caído en la calle. Y 6.000 millones de dólares de deuda. Hoy estamos donde estamos. Y la culpa no la tiene el que se fue, que tiene mucha, sino la dirigencia política argentina en todas sus versiones. Porque ninguna de ellas le devuelve a la gente la esperanza. Bien. A ver, no, pero no todo el ciclo de empobrecimiento fue igual. Es cierto lo que dice Julio, que punta a punta, si uno analiza a mediados de los 70 hasta hoy, la pobreza pasó de 6 puntos a 44, 45. Ahora, en el medio, hubieron gobiernos que bajaron la pobreza y otros la subieron. El ejemplo más claro de desempobrimiento lo dio Néstor Carlos Kirchner, desempobrecimiento, y Cristina Kirchner. La pobreza bajó de 54 puntos a 20 puntos. No es lo mismo que Macri, que la tomó en 20 y la devolvió en 40. El ciclo de desempobrecimiento es heterogéneo, no es homogéneo. No publicaba los datos porque... Eso es otra discusión. Sí. Yo estoy de acuerdo con que eso fue un error y que efectivamente debieron haberse publicado los datos. Artemio, y me parece que ingresamos a un tema que efectivamente no tiene que ver con el desempobrecimiento, sino con la utilización de la metodología de medición de pobreza y la no publicación. Yo creo que ahí se equivocó el gobierno de kirchnerista al no publicar los datos de pobreza del 2015. Pero vos decís que Cristina entregó con el 20% de pobreza. Sí, el 20%. El 19.7. 19. Con los datos siguiendo la encuesta permanente de hogares antes de que se dejara de publicar. Por favor, te doy. No, es lo que los datos que tengo yo. Son datos falsos. No son datos falsos. 19, falso lo que dijo Macri, que heredó 30. Vos decís que Cristina Macri dijo que había heredado la pobreza que efectivamente construyó después de la primera devaluación, que la hizo cuando el dólar pasó el 16 de diciembre de 9.4 a 14. Ahí midió pobreza el INDEC y Macri dijo haber heredado esa pobreza, que era casi 30 puntos. Pero ahí se olvida que una vez cada 15 días teníamos aumento de los servicios. Más allá de los errores del manejo del INDEC, desempobreció a la ciudadanía de manera notable, Hernán. Es indiscutible eso. A ver, Cornejo. A ver, yo estoy infinitamente más cercana a la posición de Julio. Porque creo que si no se hace una autocrítica de todo el periodo, difícilmente vamos a poder salir adelante, ¿no? Pero bueno, se quiere imponer el relato, incluso hasta tergiversando los datos. La Argentina tiene un núcleo duro de pobreza estructural que lo cambian los ciclos económicos que básicamente son con mucha influencia internacional, no son generados endógenos en la Argentina. Con lo cual nosotros tenemos hace mucho tiempo más de 20, 25 puntos de pobreza estructural, hace por lo menos 20 años, más de 20 años, y nadie ha dicho cómo sacar eso adelante. Y la verdad que hay una sola fórmula, es crecimiento económico, sector privado que crezca, genere riquezas, Estado inteligente que la distribuya de la mejor manera posible. Pero todos los gobiernos prometen eso, ¿eh? Yo del 83 hasta ahora escuché a todo, de Alfonsín hasta Alberto Fernández. Es que, bueno, yo soy la verdad que estoy ocupando un cargo legislativo, pero nacido y criado en la política, y me enorgullezco de eso, pero también criado en el Ejecutivo. Nosotros tenemos un problema de gestión del Estado, que tiene que ver con los resultados, con los magros resultados, que en periodos de crecimiento no somos capaces de gestionar bien los recursos y en periodos de estancamiento tampoco somos capaces de ver bien los recursos. Por eso nunca se ataca el gasto y siempre se agregan nuevos impuestos. No hay inteligencia para trabajar sobre el gasto público, que tiene un montón de cosas para hacer, en materia de pobreza, en materia de educación, yo veo, ahora se adelanta que la vacuna va a ser un éxito. Si se organiza como el velatorio de Maradona, difícilmente, ¿no? Es decir, es muy probable que este Estado, que ha heredado Alberto Fernández, que es un Estado bobo, poco inteligente, y que lo ha heredado no solo de Macri, sino que lo ha heredado de Cristina anterior, de Néstor, de Duhalde, de la Rúa y demás, este Estado bobo,
no pueda llevar a cabo una campaña de vacunación eficaz y eficiente. Probablemente ocurra eso. Ahora, lo vamos a ver con el tiempo, pero otra vez se va a querer imponer el relato. Como dentro de un año deberíamos ver si esta fórmula jubilatoria realmente le dio mayor capacidad adquisitiva a los jubilados, y ahí vamos a estar nuevamente a dos voces tratando de imponer el relato que sí, pero bueno, y me parece que así no contribuimos en nada. Quienes no creen en el Estado es muy probable que crean que el Estado es bobo. Quienes queremos recuperar el Estado, ¿qué está cubierto acá? Vamos a trabajar por eso. El Estado, un Estado que no para de gastar, llevó adelante Alberto, que no este para de Estado aumentar los actual impuestos. fue ¿Ese el es tu que Estado? descubrió a 9 millones de argentinos que no recibían ninguna ayuda social y implementó el IFE. Es el mismo que fue capaz de distribuir sobre 3.700.000 niños la asignación universal, de segmentar la pobreza. No es tan bobo el Estado. El Estado tiene recursos y tiene gente muy capacitada. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Es que pero no creen en el imposible Estado. que nos pongamos de acuerdo, porque todo eso que se hizo es con el 8 punto y pico de déficit del producto. Y la verdad que no hay que enorgullecerse de eso. Si yo hubiese estado en el gobierno, ya venimos de ese hubiese emitido dinero Usted igual que lo que está haciendo Alberto. Los intereses de deuda los incorpora, pero nunca me el déficit. enorgullecería, me permitís, pues yo te escucho a vos. Yo también lo escucho. Bueno, entonces no me interrumpas. El punto es que eso se logró emitiendo dinero, y hoy día tenemos un problema que nos ocasionará mayores problemas en el futuro inmediato, en el 2021, 2022, 2023. Se necesitan reformas estructurales de ese Estado y de esa economía. Le quería consensuadas. La verdad que insisten con que nosotros venimos acá con un relato. La verdad que esto no es así, Edgardo. Nosotros somos funcionarios de gobierno que nos hemos hecho cargo con mucha responsabilidad de la peor pandemia. Está claro que hay dos proyectos de país y cuesta mucho encontrar consensos donde la mirada de unos es gasto cero, déficit cero, y el resultado fue una crisis económica que nos dejó el gobierno saliente, y ahora vienen con esa misma receta en pandemia. Todos los economistas, por más que sean de extrema derecha, liberales o lo que fuera, dijeron en pandemia todos los países del mundo han tenido que emitir, fundamentalmente los países como el nuestro, que tenía un default técnico, que nos dejaron un país donde la deuda era insostenible e impagable. Bueno, pasó de representar el 8% del gasto al 16%, la deuda durante el macrismo. No es relato, tuvimos que hacernos cargo de la pandemia. Miren, si hay algo que viene muy bien siempre es escuchar a Martín Guzmán, que es un economista bastante eficiente en términos de decir, la solución no es la misión. Yo entiendo que Cornejo quiere ahora separarse de Macri, vender un Cambiemos moderado, buscar palabras que quedan muy lindas, pero lo cierto es que Cornejo fue parte de ese esquema que nos siguen mirando al Estado, siguen mirando al Estado, siguen mirando al Estado como un enemigo. Y la realidad es que Guzmán tuvo que llevar adelante una política bajo emisión monetaria para poder dar cuenta, sostener el empleo, sostener la informalidad y sostener los sectores que realmente estaban destrozados. Para el año que viene, el presupuesto que acaba de ser sancionado en el Congreso muestra un déficit primario de 4.5, con lo cual vamos en un camino de reacomodar las variables macroeconómicas para seguir teniendo un Estado presente, que no estuvo en el gobierno de ustedes, ni con la salud pública, ni con la educación, ni con la generación de empleo genuino, que es lo que tenemos que hacer para poner la Argentina de pie. A ver, yo realmente me asombro, pero los números. Tenemos la caída del producto durante este año, no durante el anterior, durante este año. El segundo más grande de la región detrás de Perú. Es la caída del producto. Después podemos echarle la culpa a quien quieran. Eso es, yo no estaría tan orgulloso de lo que hace el ministro. El ministro nosotros lo apoyamos porque han tenido, y acá quiero reivindicar mucho el rol de la oposición, una oposición que por supuesto que acompañó la renegociación de la deuda. Claro. Acompañó la renegociación de la deuda, cosa que nosotros en cambio recibimos piedras por parte de la oposición. No, ¿cómo? Si Sergio Massa lo acompañó a Davos. Sí, el segundo mes recibieron piedras. La oposición responsable acompañó a Massa. Cristina Fernández no le puso la banda. No, y vamos a decir la verdad, el gobernador de Mendoza acompaña las medidas políticas de este gobierno mientras Cornejo propone la independencia. No estoy acostumbrado a gritar. Entonces, vos ves, yo no estaría orgulloso. Y además, cuando se dice amablemente, aprobamos un presupuesto del 4,5%. Me imagino, dado que el 50% del gasto de Argentina es en previsión social, sería con la fórmula que había propuesto el ministro. Durante 6 meses vino estudiando una fórmula.
Vino Cristina Fernández y se la cambió en una mañana. ¿Con cuál de los dos números calcularon el déficit para el año que viene? ¿Con el presupuesto previsional que de la ley original o con el que corrigió Cristina Fernández en el Senado? Es todo palabra. La realidad la mejoró. ¿Sabes qué pasa? Ustedes evidentemente no estaban acostumbrados, Hernán. No estaban acostumbrados. Son dos números muy diferentes. Perdón. Por supuesto, tampoco tan diferente. La actualización trimestral en lugar de semestral y el anticipo que se paga en diciembre a cuenta, obviamente, del anticipo de marzo. Entonces, acá hay que decir la verdad. Ustedes claramente no están acostumbrados, porque evidentemente han fracasado políticamente, a tener, y miran evidentemente asombrados a nuestro frente, en donde se eleva un proyecto del Ejecutivo y es mejorado en el Senado. Si realmente Martín Guzmán creyera que esa mejora es impagable, ese proyecto no hubiese avanzado. Avanza entendiendo que hay margen para poder seguir levantando obviamente el poder adquisitivo de los jubilados que ustedes destrozaron, Hernán. Julio, lo destrozaron. Este año hicieron pasó exactamente añicos lo la vida contrario. de los jubilados y jubiladas. Mirá este de la año. mínima y de la media, por supuesto. A todos les dieron por igual. Pero fundamentalmente... Perdieron todos los jubilados este Creo año. de verdad, Hernán, quiero de verdad que me parece que ustedes no están comprendiendo la situación de gravedad, no solamente que atraviesa la Argentina. Vuelven a insistir con la caída del PBI. ¿Cuántas veces querés que digamos que el PBI se derrumbó en la Argentina y en el mundo? Ahora, con esa realidad sí hubo un gobierno, por supuesto, que sentó las prioridades. El pago del ATP durante 8 meses consecutivos evitó la pérdida de empleo formal y hace exactamente unos días empieza a mostrarse la recuperación económica a partir del crecimiento del empleo formal en la Argentina. Entonces, ¿estamos en la panacea? No, lejos de esa situación. Estamos en una situación muy complicada, pero siendo responsables y haciéndonos cargo. Hubo algunos días del mes de marzo y abril donde ustedes acompañaban las decisiones de un gobierno. Evidentemente, ahora se acerca el periodo preelectoral y ya buscan, obviamente, todo tipo de desacuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. Volvamos a la senda donde reconstruimos la Argentina de verdad. Julio, usted que conoce el pensamiento de Cristina y de Alberto Fernández, varias veces sobrevoló en esta charla, en este debate, el doble comando. ¿Para usted hubo doble comando este año o los dos piensan igual? Es secundario. Si aciertan juntos está bien, si desaciertan separados, es secundario. El tema central es, mientras existan dos proyectos, no existe sociedad. Yo fui parte de una Argentina que había... ¿Cuáles son los dos proyectos? Los que están planteando esto, ¿qué estamos discutiendo? No, Alberto y Cristina tienen el mismo proyecto. No, eso es... Alberto y Cristina son lo mismo, es un gobierno. El problema es que actuamos como enemigos y no como adversarios. Digamos, el último Perón es el de dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Nosotros estamos cuestionando hasta la Suprema Corte. Si no tenemos ni corte en común, no somos sociedad, no logramos tener instituciones permanentes. Entonces, estamos sembrando una fractura social de la que no hay salida. Después, ¿quién es culpable? ¿Qué sé yo? La pobre gente que no tiene trabajo y que no tiene seguridad. ¿Le importa quién es culpable? No importa si hay una salida. Queríamos ahí, bueno... Yo lo que quiero preguntar, porque digo, hablamos de la Argentina, de la grieta, digo, si no hay... lo que no puede haber en Argentina es una grieta donde no se puede hablar. La verdad que yo reivindico en eso el rol de este gobierno. Sentó a todos los gobernadores. Insisto, el gobernador de Mendoza, provincia de la cual es Cornejo, se sienta en la mesa con Alberto y acuerda políticas y en muchas... más o menos acompaña. Pero después decide Cristina. Él se sienta a hablar y decide Cristina. Cristina no dialoga con nadie. Sillón de Rivadavia hay uno, lapicera hay una, y a Alberto nadie le maneja la lapicera. Digo, es un gobierno de coalición y hay que acostumbrarse a que hay pluralidad de ideas. Vicky, quería preguntarle, ¿no? Porque dentro de todo este debate, obviamente hoy se aprobó el dictamen, mañana se trata en diputados. Y hay una profunda grieta también, una profunda división en la Argentina sobre esto. Vos, Cintia, dijiste que esto era una cosa oportunista, un objetivo para tapar los problemas del gobierno. Sí, en realidad es otro fracaso más, porque esto es un callejón sin salida. O sea, el gobierno, aunque ganen o pierdan, la verdad es que pierden en todo sentido. Porque, primero, con Victoria hace 15 años, ¿no?, que venimos debatiendo este tema. ¿Esto qué quiere decir? Que no entendieron que el pueblo argentino le dice que no. Cada vez que se debatió, que se llevó al recinto, le dijimos que no. ¿Y entonces, ahora le dice que sí? Sí, pero ¿sabes qué? No, le va a decir que no y estoy segurísima. Vamos a ver, estoy segurísima. Pero Cintia, ¿usted no cree que en diputados tienen los votos el oficialismo para sacar esto? Mira, primero, entre hoy y mañana pasan muchas cosas, sobre todo, vos fíjate que muchas veces lo que dicen es un voto a conciencia, ¿no? Y yo lo que sé es que muchas veces los diputados no saben exactamente lo que permite la ley.
Por ejemplo, esta ley lo que te permite es que una chica de 17 años va al médico, 7 meses y medio de embarazo, 7 meses y medio, y le dice que ese embarazo fue sin su consentimiento, y el médico le tiene que realizar un aborto, no le puede hacer una ecografía, no le puede hacer una ecografía, no le puede informar las consecuencias que dicen, sí, eso lo dice, por supuesto que lo dice la ley. No lo dicen, primero y por supuesto tiene que realizarle el aborto. Mentira, con los causales, estás mintiendo. Si vos sabés que la ley dice que hasta el 9º mes se puede abortar por las causales, la ley no dice la ley. A ver, no puede haber dos textos distintos. Una de las dos tiene razón y la otra no. Hay uno solo. Claro, yo lo que digo es que los diputados lean lo que van a firmar porque... Déjame, pero es que el proyecto de ley, sí, yo lo sé. El proyecto de ley... Hace 15 años que venís insistiendo. Hace 15 años que venimos insistiendo y algún Qué terrible que nos quieran. Algún día la democracia nos va a reconocer el derecho. Esta es la democracia. Exactamente, la democracia se va a expresar. El proyecto de ley, primero, no se mete con los abortos que son legales en Argentina. Hay interrupciones del embarazo legales. Una que de se las pueden hacer hasta el causales- 9º mes. Déjame hablar. Primero, el 9º mes no es un aborto. ¿Sí? 8 y medio. Médicamente, 8 y medio. no, tampoco. Pero lo permite Esa está en la la semana ley. número Yo le pido a los 12, diputados que lo lean. Lo no, por permite. eso A sí ver, que vamos lo a lean. escucharlo. Déjenme, porque si no... Sí. El artículo, nosotros tenemos en el Código Penal, sancionado hace ya casi 100 años y solo en un Congreso de Hombres, un artículo, que es el artículo 86, que lo que hace es permitir algunas causales. Una de esas causales es la causal de violación. ¿Sí? Después del tercer mes, después del primer trimestre, médicamente no se considera aborto. Entonces nadie va a abortar a un bebé de 7 meses y medio de gestación, a un embrión de 7 meses y medio de gestación. le estás dando ni el de 9 derecho. meses de gestación. Por ley le estás dando el derecho. No, por pero supuesto. Cintia, no, por eso. ¿Vos sabías Que leamos el proyecto, porque si dejamos llevarnos por fanatismos religiosos, tenemos un problemón. Fanatismo el problema, religiosos, no te fanatismo entiendo. religioso, si el tuyo es un fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Perdón, sos directora del INADI. Fanatismo- Ya mismo, pero perdón, esto es es un acto de discriminación ¿Pero cuál es el acto de de la discriminación? directora del INADI. ¿Qué fanatismo religioso? ¿Qué me estás Tener una diciendo? convicción y fanatismo. ¿Pero No, qué me a estás ver, diciendo? a ver, Julio, yo lo que Ahora, te- yo yo lo que soy plan- una ciudadana y que sea cristiana, la verdad que vos me estás discriminando en este momento. discriminando, Yo te pido estoy la discriminando. renuncia acá de la directora del INADI. ¿Cómo vas a estar diciendo que es un fanatismo religioso? Yo lo que estoy diciendo es que el discúlpame. Estado es laico. Tu ministro de Salud dice Entonces, que es un fenómeno. yo lo que estoy diciendo es que el esto que Estado quede es registrado. laico. Sí, por supuesto, que quede registrado, queda grabado. Cintia, no. Pero acabas de a ver, decir lo que fanatismo planteo, Julio, religioso. te voy a contestar Te a digo, vos. Uno puede tener 30% de los argentinos convicciones somos religiosas. evangélicos, otros Podemos 60 son tener convicciones católicos. religiosas cualquiera. De hecho, yo las tengo. Y yo también me identifico con fui a una escuela católica, soy cristiana. Todos podemos tenerlas. Ahora, a la hora de legislar, tenemos que legislar acorde a derecho. Y uno de los derechos que además Argentina como país está obligado internacionalmente a reconocer es el derecho a la mujer de disponer sobre su cuerpo. Porque Si consiste a la hora de en legislar es tu opinión y no la mía. Un esto es lo que ADN me está diciendo. distinto. No, lo Si que hay estoy dos diciendo- opiniones, la tuya y la mía, ¿por Lo qué que a la estoy hora de diciendo es legislar que es la uno, tuya? lo que te estoy No diciendo entiendo. es que uno es el derecho natural y el otro es el derecho positivo. Y yo a la hora de legislar estoy de acuerdo con el positivo. ¿Vos querés seguir el derecho natural? Seguilo. Yo creo que hay que seguir el derecho positivo. Y mañana va a haber diputados y diputadas que van a votar de acuerdo al derecho positivo. Yo te Y la pido que- verdad es que espero que sean la mayoría. ¿Y sabes por qué? Porque en este país, quienes defendemos la vida, defendemos todas las vidas, la vida de las mujeres. Vos estás hablando por que una son élite burguesa, aquellas- porque si vos te fijás lo que piensa la gente de Formosa, si vos te fijás lo que piensa la gente de Solano, de Cuartel Quinto, que no sé si sabes dónde quedan, pero quedan en el conurbano argentino. Me crié en te aseguro- Solano, Bueno, Cintia, por te eso. aseguro, Tenés que salir un el poco de la Chaco, Cancillería el Chaco, Argentina donde los trabajás wichis, y ir a ver qué es lo que pasa. los Yo soy wichis, de los Quilmes, wichis La están Cañada, a favor de que la queda vida a y 10 nos vinieron cuadras a de decir Solano. cómo Así desde que el conozco programa lo del que- aborto, y no sé conozco cuánto, lo que se nos piensa en vienen a- Solano porque viví precisamente a 10 cuadras Bueno, qué de pena que ahora Solano. defiendas lo que dice la Tapiola- élite burguesa. No, Mira, ¿qué en élite página burguesa? 12, Lo único que me ayer falta. decían, ¿qué piensan los famosos del aborto? Yo Lo digo, único que me falta. Edgardo, ¿No estás pensando qué piensa el pueblo No, del aborto? solamente A para ver, vamos a tratar de- escucharla ¿Cuál es el que también se a pronuncia? Victoria.
Yo creo que estamos ante un debate, primero, que no nos puede sorprender, porque no solamente fue prometido por Alberto Fernández durante la campaña, sino que además ha hecho públicamente el 1 de marzo, en el inicio de las sesiones, ha dicho, venimos a ampliar derechos. El derecho, por supuesto, a la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho a la continuidad de un embarazo con todas las garantías que es el programa en los primeros 1000 días en la República Argentina. Yo creo que acá hay una falsa lectura que es casi la sensación de que vamos a salir a obligar a las mujeres a no poder tener su embarazo y su niño por nacer. Todo lo contrario, este gobierno viene a garantizar derechos. Es más, yo creo que el programa de los 1000 días, que muchas veces no está en la agenda, tiene obviamente un condimento muy interesante, porque la Argentina ha avanzado en derechos muy importantes. Lo presenté yo al programa de los 1000 días. Y lamentablemente vos lo votaste, no quisiste tratarlo, vos. Con lo cual, hace 10 años que todas esas mamás que tienen embarazos en estado de vulnerabilidad no pudieron tener la contención porque vos no quisiste apoyarlo. No, eso no porque es justamente cierto. No lo presentaste hace 10 años, Cintia, es incomprobable. Hace 10 años, sí, 36. Lo único comprobable es diputados. que hace 10 años vinimos a este programa a discutir esto y lo ganamos comprobable nosotros, es que fue lo único comprobable es que en la sociedad creció exponencialmente, y en esto supongo que vamos a acordar Lombardi con dijo Hernán, que hablemos de números. Habla de números. Exponencialmente 60%. la conciencia en la sociedad de la necesidad de sancionar una ley que reconozca el derecho de las mujeres a disponer. ¿Cuáles son los números? Sí, es cierto disponer en todo sentido. ¿Cuáles son los números? Perdóname, no, porque ella se sintió mal por lo que vos dijiste. ¿Querés pero- pedirle disculpas? Porque es la directora del INADI. Pero O sea, yo no lo estoy discriminando, no es una lo estoy política. describiendo. No, sí, Digo, pedime disculpas. Bueno, disculpás si te sentiste herida. No me serio. sentí herida. Tuviste un hecho de discriminación. No fue discriminación. Bueno, vamos a ver mañana. Voy a presentar una Presenta una Voy a presentar una denuncia y contra espero mí. que alguien me escuche Sí. del otro lado, ¿no? Porque la justicia Dale, no últimamente- sé, presentala. la Te voy a pido presentar. disculpas, Hernán. la verdad, si te sentiste ofendida. Yo lo único que hice Yo es no. decirte Yo que no. no podemos... 25 millones de argentinos. Que no podemos legislar en función de creencias de una parte de los argentinos porque no somos 25 Mira, por valores millones. cristianos se Somos abolió. muchísimos Mira, más. por valores cristianos se abolió No, la eso es esclavitud. derecho positivo. Por valores cristianos Eso es derecho, se abolió pero el Estado el es racismo. laico. Martin Luther King, Wilberforce. Con Eso lo es un cual, Estado laico. vivan los valores cristianos. Ese No, Estado laico, vivan los permitís? valores de todas Le las quería religiones. preguntar a Hernán Lombardi. Vos, digamos, Macri también lo hizo, ¿no? En el sentido de que apareció el proyecto del aborto, que es lógico, digamos, hay que tratarlo, hay que debatirlo, en un momento difícil económico. ¿Vos pensás que Alberto Fernández hace lo mismo para que la gente se ocupe de otro tema y no del tema Yo económico? creo que obviamente esto que estamos discutiendo en este momento no forma parte de la agenda inmediata de los argentinos, pero reconozco que es parte de una agenda. No sería hipócrita decir que no es parte de una agenda. Esa no es la discusión. No es la discusión. De la agenda inmediata estaría seguro que no. Yo vuelvo. Yo te diría que con el Estando nivel acá- de cambio, A ver, por pará, favor, Vicky, déjame tocar espera la un minuto, estamos hablando con Hernán. Me gustaría poner un ejemplo histórico, porque más allá de las posiciones de fondo, que obviamente tienen con valores, el ejemplo histórico de Alfonsín en el 84. El Beagle. Alfonsín somete a consulta popular no vinculante el Beagle, eso fue después de la Constitución, la reforma del 94, recordemos que artículo 39 y 40 reglamenta la iniciativa popular y la consulta popular, se puede hacer perfectamente de una forma que no toque los temas penales, se podría hacer de una forma que no toque los temas penales. En todo caso, me parece, tengo la sensación, que un tema de una profundidad no puede tener estas mayorías circunstanciales. La otra vez fue rechazada, supongamos que esta vez sale por sí o por no, de cualquiera de las dos maneras. Pareciera que se puede reabrir la discusión en un año. Yo pongo el ejemplo del Beagle. Me parece un ejemplo interesante. La Argentina había perdido un arbitraje. Si Alfonsín no hubiera ido a tener un amplio consenso popular, estaríamos discutiendo todavía si haber entregado Picton, Nueva y Lennox, las tres islas en el canal, era un acto de entrega. Sin embargo, habló la gente y por lo menos el debate quedó más cerrado. Tengo la sensación que se va a necesitar un mecanismo más potente de cómo discutir esta cuestión, porque si no corre el riesgo de ir y volver, de ir y volver, de ir y volver. Un referéndum.
Bueno, consulta popular que no se pueden tocar, pero se puede presentar de una forma tal que no toque los temas penales, Bueno, obviamente. pero en las consultas los derechos no se plebiscitan, Hernán, digo, lo sabemos, una parte grande del radicalismo estaba a favor de este proyecto. La verdad es que en medio de una pandemia también donde hay muchas camas ocupadas por los abortos clandestinos que generan que las mujeres terminen internadas un promedio de 40 días, es un buen momento para discutir este tema. Es un buen momento poco de para racionalidad cuando tenemos... Todo esto se llama tirar la pelota afuera. Digo, la crisis argentina, la sociedad te para por la calle desesperada. No hay trabajo, no hay producción, no hay proyecto. El aborto no tiene nada que ver con la necesidad de la gente. La reforma de la justicia tampoco. La inseguridad es lo que lo lastima. Estamos saliendo de los temas de la sociedad para entrar a los temas de los políticos, que son otra cosa. Yo no veo en la sociedad esa carga sobre el aborto hoy y la justicia hoy. Por ahí es una La cuestión gente etaria. está cuestionando a la Suprema Corte. Yo, la verdad, si esta Corte no funciona, la otra es la Ahora, el realidad. nivel de descrédito de la justicia en Argentina ¿Cómo? es absoluto. Es la institución que menos crédito tiene de Claro. todas las que se miran. La reforma no cabe ninguna judicial duda de es que la algo gente urgente cuestiona para- no puntualmente a Para Cristina. a la Volvemos con Suprema Corte. La justicia en general es absolutamente... Ahora, Cornejo, ¿y cómo vio hoy esta carta de Cristina, este balance donde habló en forma personal de cada miembro de la Corte, criticándolo durísimo? Yo creo que es evidente que Cristina espera de la justicia buenas noticias en todas las causas que la tiene investigándola y en proceso, y eso no está resultando como ella quería. De hecho, algunos de nosotros tenemos una mirada sobre la resolución de la Corte, sobre Bruglia, etcétera, sobre los jueces que trasladaron, y ella parece que tiene una mirada muy negativa sobre ello. Yo diría que Cristina hoy conmemoró el año de Alberto Fernández amenazando a la Corte con un juicio político, ¿no? Y me parece que ese es el principal mensaje. Tiene muchísimos párrafos, yo estuve leyéndolo ahora con mayor detenimiento, y 15 párrafos se lo dedica a la Corte, 4 al Ejecutivo, donde dice generalidades sobre el Ejecutivo, ¿Cómo? Y 7 párrafos más al papel del Senado. Con lo cual ahí hay un Pero ¿cómo es? O sea, la Corte no falla como yo quiero, entonces... Exacto, no hago falla como yo quiero, solo que no lo dice así, obviamente, pero... Está claro que, está clarísimo que la carta de Cristina obviamente habla de su rol como presidenta del Senado, porque está muy bien que así lo haga y da cuenta obviamente, después de un año en pandemia, de todo lo que ha avanzado en el Senado de manera inédita. Un Senado que estuvo paralizado bajo el gobierno de Mauricio Macri, que este año con pandemia y de una manera excepcional, vía virtualidad, sancionó leyes muy importantes. Ahora, deteniéndome un instante en algo que pasa muchas veces, cambiemos por alto, es que han sido cómplices de un gobierno que no solamente ha armado la mesa judicial, sino la Agencia de Inteligencia del Estado, la EXIDE, la nueva AFI, a cargo de Arribas, con un inédito procedimiento de escucha y persecución a los exfuncionarios, encabezados, por supuesto, a Cristina, la mayor, obviamente, víctima de la persecución judicial, y que acá en esta mesa pasa casi como sin pena ni gloria. Mauricio Macri, el secretario personal, la persona de presidencia que leía las cartas. O sea, hay un entramado de escuchas y de complicidad que seguramente, con una justicia en serio, independiente, debería haber procesamientos más que importantes de parte de quienes aplicaron una fórmula de hostigamiento y persecución de Cristina y de varios exfuncionarios. Ahora, claro que no les gusta la voz de Cristina señalando el lawfare, no solamente en la Argentina, sino en países, obviamente, a los que han bombardeado sistemáticamente. Nosotros seguimos acá aplicando ni más ni menos que un gobierno responsable, buscando el camino, por supuesto, de la reconstrucción de la Argentina. No comparto con Julio Bárbaro que claramente en nombre del peronismo muchas veces se aleja de la doctrina del peronismo, que es generar trabajo. En pandemia, así todos seguimos apostando a la producción, al crecimiento y a la generación de empleo en la Argentina. A muchos no les gusta ese proyecto de país porque cuando gobernaron se alejaron del sendero del crecimiento y la producción, han destruido al entramado PYME
Y cuando dicen, yo escucho a la gente, yo también escucho a las pymes el sufrimiento, el castigo a los que han tenido durante 4 años, cerrando las fábricas, cerrando las pymes y no generando exportaciones y Julio, crecimiento económico durante 4 años. Ahora nos vienen a contar las recetas mágicas. Cuando gobernaron, destrozaron la Argentina. ¿Está dejando de ser peronista? El único tema es devolverle la esperanza a la sociedad. Totalmente. Y eso no lo está haciendo nadie. Bueno, vamos a ver. Cualquiera de nosotros con cara conocida que camine la calle, llega a su casa destruido. La gente te dice, ¿cómo seguimos? No es Con cierto. desesperación. No es cierto, Julio. No es cierto, Julio. La verdad que no es cierto. La verdad es Fernández que es acá no enorme. solo Vamos se a me escuchar- vamos a escucharlo, por favor. Sí, termina. No, yo digo, eso es lo que me pasa a mí cotidianamente. Y me pasa en ¿Dónde todos camina? lados. Digo, esa es la crisis. Y cuando vos ves los números de los negocios cerrados, la calle Santa Fe parece un cementerio. Si era, esas caídas no tienen nada que ver. Digo, esa gente que pide el aborto, esa gente pide la justicia, esa gente pide trabajo. Y no se lo estamos dando. ¿Pero en qué lugar Julio, del mundo están todos ¿nos los podemos negocios poner de acuerdo abiertos? en ¿No algo? podemos volver al mundo? A ver, está bien lo que Sí, dice Bárbara en vamos este acá y punto te del estamos trabajo. hablando. Me gusta que recupere la agenda del trabajo. Juan Domingo Perón decía, gobernar es generar trabajo, y eso seguramente Bárbara lo sabe. Y los gobiernos que más han hecho en términos de trabajo en la Argentina han sido siempre los gobiernos peronistas. En este caso nos tocó lidiar con una pandemia. Entonces pongámonos de acuerdo, Julio, de que la Argentina en pandemia, con una caída de 12 puntos del PBI, obviamente no es una Argentina para poder dar cuenta del crecimiento económico y de la generación de trabajo. Lo que sí estamos haciendo, lentamente, hay por supuesto indicadores económicos que dan cuenta de este crecimiento. Y la verdad que esa esperanza que dice Julio Bárbaro que debemos depositar en el pueblo argentino es por lo menos la esperanza que nosotros sentimos que le tiene, no solamente depositada al presidente, sino a la vicepresidenta. Victoria, Y ¿dónde a un acabamos? proyecto económico que va a reconstruir la Argentina en función del trabajo. Todas las medidas de Guzmán y del equipo económico de Culfas, Moroni y Guzmán tienden a recuperar la capacidad del empleo. En la batería de ATP, con más de 220.000 millones de pesos, fue a detener justamente el retraimiento del empleo en la Argentina. 4 años de destrucción de empleo formal. Victoria, tenemos que ir cerrando. La otra Victoria. No, yo lo que digo es que el esfuerzo que ha hecho todo el pueblo argentino es enorme y eso hay que reconocérselo. Es cierto que los negocios están cerrados, no solo en Avenida Santa Fe, en todo nuestro país han cerrado negocios, en el mundo han cerrado negocios, porque la pandemia es en el mundo y de eso no nos podemos olvidar. Nosotros no cerramos los ojos y decimos que acá está todo bárbaro, lo está reconociendo Victoria, lo están reconociendo todos los funcionarios, pero porque tenemos los pies puestos en la tierra. Y cualquiera de nosotros camina por la calle sin custodia y tranquilos y tranquilas porque podemos dar cuenta de lo que decimos. Hernán Lombardi. No toda la gente está pidiendo la legalización del aborto, pero sí hay una parte grande de la sociedad, enorme, que son todas esas jovencitas, todas esas mujeres que entraron a discutir hoy sus derechos reproductivos, no solo la interrupción voluntaria del embarazo. Nuestro lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto Bien. legal para no A ver, En Cintia, la educación 30 segundos sexual finales, que sí. ustedes dicen, muestran una ecografía, porque vos sabés que hay algo muy importante, y es que la persona, claro, por ejemplo... de cuerpos gestantes, vos hablaste de cuerpos gestantes en tu que educación estén sexual. informados, vos sabés que no están informadas. Las chicas adolescentes, yo he visto los libros, escúchame, te muestran una fruta y el tamaño de la fruta para que sepas el tamaño de los bebés. Eso es la educación sexual para las chicas adolescentes que quedan embarazadas. A mí me preocupan los embarazos adolescentes que cada vez aumentan en cantidad. Entonces la educación sexual que ustedes están dando no es eficiente. Hablemos Claro, de si esa. ustedes le Hablemos de pidieron esa durante todo educación este sexual. tiempo. Volviendo A ver, al vamos tema a de la escuchar porque pidieron estamos durante todo terminando. este Cerrando. tiempo. Volviendo- Tenemos que cerrar. Debemos Por el cerrar. Pidieron durante todo este tiempo que se modifique la ley de educación sexual. del pueblo Gracias, argentino. Hernán Lombardi. Sí. Sistemáticamente Yo lo voy a impidieron. rescatar algo que dijo No sé, Alfredo ante quién Cornejo, hablas. también algo que Ustedes. dijo Julio Bárbaro. Estamos en una crisis impresionante, se necesita un diálogo de diferentes. Junto por el Cambio está para ese diálogo. Es un diálogo de diferentes, no es un diálogo de iguales. Es un diálogo de la diversidad, es un diálogo de respeto. Ahora, si alguien quiere avasallar a la oposición, no va a funcionar. Ahora, sí que quede claro que acá no se está zanjando y poniendo alambres de púas. Lo que se necesita es un diálogo entre dos miradas del país que no pueden excluirse mutuamente porque las dos existen. Bien, Bueno. Artemio. Cierre y escuchamos a Cornejo. Bueno, yo creo que el gobierno tiene por delante en la pospandemia una agenda compleja. Tiene dos problemas centrales a mi juicio. Salario
Argentina sigue teniendo un problema de salario enorme, está por abajo de la inflación, incluso este año la evolución de los salarios formales privados. Ni hablemos de los salarios informales y concentración del ingreso. Una sociedad con el nivel de concentración del ingreso que tiene la Argentina no puede crecer. Esa es la agenda que tiene el gobierno hacia adelante. Salario y reforma tributaria para desconcentrar el ingreso. Si no, no avanza. Bien. Cornejo. A ver, algunas de las cosas que dijo Artemio, pero para completar, porque hay medias verdades y a lo mejor podemos estar más cerca que lejos. La Argentina tiene que fomentar su sector privado, debe generar las condiciones necesarias para que crezca la riqueza y debe construir un Estado inteligente que pueda distribuirla. Y esa tarea no ha ocurrido en todo este proceso largo que llevamos de los últimos años. No ha ocurrido. Han habido atismos, han habido algunos lineamientos, pero no ha ocurrido eso. Y eso no veo que se haga con una sociedad fragmentada que no tiene lugares comunes desde los cuales pararse. Ni hay que despreciar la tarea del mercado, ni tampoco hay que plantear que el Estado estorba. El Estado que estorba es el Estado bobo, pero el Estado inteligente es el que nos hace falta. Y el desconocimiento de las reglas del mercado, si se quiere vivir en un sistema capitalista, ahora, si se quiere ser capitalista para producir, pero no se quiere ser capitalista para consumir y no se quiere ser capitalista para producir, hay algo que no funciona. Y me parece que tenemos que buscar un consenso alrededor de eso. Gracias a todos. Gracias a todos. Hacemos una pausa. Sí, porque todavía nos queda, boletín, ¿no? Exactamente, sí, el boletín ahí, se acerca a fin de año, viste que es época de llevar las materias para marzo. Bueno, algunos se van a marzo, me parece. Gracias a todos, gracias, fue intenso, pero constructivo el debate. Hacemos una y vamos pausa. con el boletín. Volvemos. Acordate que no hacemos ni periodismo militante ni de guerra, hacemos periodismo. Y este es el producto. Gracias. Pausa y volvemos. Ingrese a las mejores opciones de oficinas corporativas en grupoadrianmercado.com. Adrián Mercado, líder en gestión inmobiliaria. La cobertura más completa al mejor precio. Con Orbis Seguros siempre ganamos. La Santé tiene todo lo que buscas. Entra a nuestra tienda online farmaciaslasanté.com.ar para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé, siempre con vos. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso? No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. Ecobiox combina las 5 tecnologías de esterilización más eficientes del mundo para eliminar el 99% de virus y bacterias de tu negocio o espacio. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Los boletines fin de año nos acercamos. Te mata. A ver, primer boletín para Cristina Kirchner. A ver, ella estuvo este año Cristina bastante en el boletín. Se metió en asuntos de otros países. ¿no? Con el tema de Ecuador y un reclamo oficial de Ecuador al gobierno argentino, apoyó al candidato del anterior presidente. Exactamente. ¿No? Así que Cristina Kirchner, en este sentido, el boletín de calificación... En temas internacionales andamos... No, mal. Mirá todo lo que está pasando con Venezuela. Sí, aplazo para Cristina Kirchner, se metió en asuntos de otros países. Algo que le gusta a ella. Bueno, pero tiene el 2, ¿qué le va a hacer? Claro. Bueno, vamos a otro. A ver, nombre y apellido, celeste, alumno. A ver, el alumno que aparece ahora. Mauricio también durante el año... Siempre notas bajas, varios, ¿sí? A ver, el expresidente. Jugando al padre por seguir de vacaciones. Le gustan las vacaciones. Sí, le gustan, la está disfrutando. Sí, pero... juega bien al padre. ¿Sí? Pero bueno, es un referente político. Exactamente. ¿no? Si a
vos te gusta algo, después no te quejes por la calificación. Bueno, ¿no? vamos a perdonarlo. Un A 4 ver. le metemos. Un 4, bueno. Ahí está, dale. A ver. Con viento a favor se llevó el Dale, 4. a ver. A ver, ¿qué A ver. tenemos ahora? Nombre y apellido Alberto Fernández, el presidente de la Nación. ¿Qué es lo que pasó con Alberto Fernández? La confusión otra vez por los anuncios de la vacuna. Pues todos los días anuncia una nueva, que van a vacunar 2 millones en diciembre, 4 o 5 Pero, en Marcelo, enero. No hace- tenemos la vacuna todavía. Hace una semana nos habían dicho el gobierno, no, vamos a ser prudentes como nunca. Y bueno, sigue estando a Te confusión. encanta, Así que encanta hacer anuncios. a ver, al final y de su anuncian. primer año de mandato, ¿no? Le Va a haber metemos, me parece un 4, 4, ¿no? un 4. Igual. Lo Bueno, importante es que venga la vacuna, pero ¿sabes exactamente, qué? todos la esperamos. No genere expectativa al divino botón, Porque- porque habían generado diciembre. Sí. Después el ministro Siempre se Ginés... está yendo, Marcelo, Sí, que ya parezca estamos, mentira. muchachos, ya estamos a mitad día de 9, diciembre, día sí. 9. Bueno, ahí está el boletín. Hacemos Bueno, una pausa dale, y volvemos. sí, y volvemos. Tenemos una noticia importante, ¿eh? Después de la pausa, no te vayas.